Muy buenos días, bienvenidos a un nuevo episodio de El cine de Solaris. Hoy me voy a centrar pues, en una película que para algunos bueno, pues era un acontecimiento, o por lo menos así lo anticipaban, me refiero a Frankenstein, la última película de Guillermo del Toro, no sé si por Frankenstein, si por Guillermo del Toro, pero sí me sorprendía ver pues, meses antes de estrenarse que la esperaban con gran entusiasmo particularmente. La verdad es que la figura de Frankenstein es de estas figuras de repertorio que han sido abordadas en el cine una y otra vez en múltiples versiones, adaptaciones, más cercanas, menos cercanas, más enfocando un aspecto u otro. Eh, es unas figuras como Drácula o el Hombre Lobo o cualquier otras adaptaciones de, pues, por ejemplo, de Charles Dickens o en Francia, pues Los Tres Mosqueteros, Conde de Montecristo. Son obras que parece que han tenido, que son cada poco tiempo, ya sea para cine, para televisión, en animación o en real, pues han sido una y otra vez adaptadas. Parece que no se cansan y aunque pues en ocasiones, pues como a mí cuando ya pues vi que se anunciaba esta nueva película de Frankenstein, dije, pues no, por la 50ª adaptación o versión de Drácula, pues como siguen haciendo 15.000 de Drácula y se va a estrenar ahora en breve la que ha dirigido Luc Besson. Y bueno, pues con Frankenstein, sí, por un lado, pues esa sensación, por lo menos por mi parte, de decir, bueno, una vez más, aquí estamos, en otro intento, y también, pues tampoco es que sea particularmente entusiasta del cine de Guillermo del Toro, que bien, pues me parece que tiene buenas obras, pero sí me parece que se queda un poco en lo que pudiera haber sido. La verdad es que a mí la película más armónica o equilibrada de su filmografía, quizás igual la que otros, pues quizás no sea la que más se celebra, que además por haber sido laureada, como por el caso de La forma del agua, pero me parece que fue la obra más armónica y equilibrada en la que lograba conjugar bien emoción con reflexión y, bueno, sobre todo que es su principal cualidad como cineasta, su trabajo en el diseño visual, en el trabajo más bien estático, en decorados, fotografía, etcétera, más que narrativo, incluso de creación de atmósferas. No es un creador particularmente brillante como creador de atmósferas. En este sentido, como cineasta muy también visual, de diseño visual, más que narrativo o de montaje, me recuerda pues, a Tim Burton. También es de extrañar que Tim Burton pues, ha hecho sus particulares también variaciones con respecto a Frankenstein, con Frankenweenie, Dormiro, Manos Tijeras mismo. Eh, y entonces un cineasta que a mí me pareció, sí, interesante, pues Mimic me parecía interesante, pero sí me pareció alguna versión que se quedaba un poco a medio camino, como una especie de variación de Alien. Y sus películas de Hellboy, pues me parecen que sí, que son interesantes, pero tampoco particularmente brillantes. No diría que tiene una obra brillante como si Tim Burton pues, tiene varias grandes obras, Los Tijeras, Ed Wood, Big Fish o Batman Vuelve, que me parece, pues, junto a Logan, la mejor película de superhéroes, son las dos únicas grandes obras, creo que diría. Y en cambio, pues Guillermo del Toro, pues no, me parece que tiene películas bastante cuestionables como Pacific Rim o Crimson Peak, pues son bastante. Y queda bastante obvio, por ejemplo, en su particular versión del Callejón de las Almas Perdidas, pues bastante por debajo de la versión de la primera adaptación de Moon Golding, espléndida película. Mientras que, bueno, está bien la película del Toro, pero se queda por debajo de la capacidad que tenía perturbadora y bastante oscura y opresiva la película de Moon Golding, ¿no? Porque del Toro no tiene esa capacidad de crear esas atmósferas tenebrosas, tiene su capacidad de diseño visual, pero se queda más bien ese lado estético, un lado estático, tendrá que seguir a calificar. Y de nuevo, pues bueno, pues en Frankenstein pues vuelve así a demostrar su capacidad en este aspecto, en esta faceta de diseño visual, de decorados, de trabajo fotográfico pictórico, por así decirlo, en los elementos de todo el decorado, el atrecho, el vestuario, etcétera. Pero de nuevo, pues bueno, pues se queda que narrativamente no acaba de funcionar tampoco. Incluso no diría que diría que creo que es de sus películas menos logradas. Como versión, de nuevo, pues sobre acercamiento sobre Frankenstein, pues particularmente es una obra que no he visto, que se haya dado distintos ángulos, no quiere decir que por
irse o plantear un ángulo distinto sobre una obra literaria vaya ya a ser menos valorable. En sí no es valorable el hecho de cuál es el enfoque, si más fiel o menos fiel a una novela, sino el interés o el logro, cómo consiguen desarrollar y afinar ese particular enfoque. Es verdad que pocas obras han incidido un poco en el aspecto sustancial que tenía eh, la novela de Mary Shelley, que particularmente la leí cuando tenía 19, 20 años, con lo cual una edad muy que en la que resuena más la novela, porque creo que la novela, al fin y al cabo, la escribió Mary Shelley, la publicó con 21 años. Y eso se percibe, porque esta sensación, sobre todo en el aspecto de la criatura creada, que es lanzada a un mundo, ha sido creada, pero claro, es una anomalía que cuando la criatura pues se desenvuelve por el mundo, es decir, cómo yo me voy a adaptar a este lugar si soy una rareza, si soy un elemento extraño, cómo voy a encontrar mi lugar en el mundo, cómo voy a poder relacionarme con los demás, porque soy una anomalía, un ser diferente. Y de ahí viene la circunstancia, eso que a medida que avanza la novela se va amplificando esa de tragedia del personaje, que es bastante potente, que al fin y al cabo, pues de modo hiperbólico o de manera amplificado, esa sensación, pues sobre todo en la juventud, cuando tienes 18, 20 años, que te vas formando, que vas creando tu identidad, tu forma de relacionarte con la realidad, con los demás, contigo mismo, vas un poco intentando afinarte y diciéndote, decir, vale, pues yo soy así o yo me tengo que relacionar de este modo, o me adapto a un entorno con sus pautas, sus patrones, modo de ser, incluso lo que gusta o deja de gustar, porque es el entorno en al que me debo adaptar o intento buscar mi forma de verse singular, pero igual al intentarlo, pues más bien ese desajuste, pues se crea la fricción correspondiente, todas esas cuestiones que sobre todo en esa edad pues se hacen mucho más intensos y acusados. Eso que queda reflejado muy bien en la novela, en lo que es la creación del personaje de Frankenstein, pues amplificado también como criatura humana que nos siempre hemos lanzado al mundo y tenemos efectivamente que crear nuestro lugar y cómo relacionarnos con la realidad. Pero de modo específico en ese punto de la juventud, cuando uno va a decir, bueno, ¿cuál es mi lugar? De repente me siento raro en mi entorno, ¿cómo me puedo acomodar? Y claro, pues eso, hay muchos que se acomodan y entonces pues no hay ningún tipo de conflicto porque te ajustas realmente a los patrones de ese entorno social. Y si no, pues te puede crear esa sensación de que te quedas entre medias y demás. Particularmente, pues yo rompí con esos moldes en los que estaba educado dentro de mi familia, mi entorno, y no me ajusté a lo que pudiera haber sido pues, una especie de código de circulación pues más cómodo para mí en todo el proceso de adaptación. Y dije, pues no comparto, porque al fin y al cabo, como bien dijo Rafael Argullol, realmente cómo nos definimos o nos singularizamos es a través de la segunda patria. Esas elecciones que vamos creando a lo largo de la vida por afinidades, sintonizaciones, sean con lugares, con culturas, con músicas, con personas, da igual de dónde, de qué lugar, con paisajes. No hay el hecho de porque uno se haya nacido o creado en un entorno, ese es su lugar y esa es su identidad por extensión en nosotros y uno es, por lo tanto, extensión de eso, ¿no? Esa concepción pues, que hay de que es natural, yo he nacido aquí, como es natural, pues yo tengo que amar esta ciudad, tengo que amar este país, tengo que amar el equipo de fútbol, mi ciudad, etcétera, que era un poco en donde esa concepción en la que yo nací. Me dije, pues no tiene por qué ser así y creé mis propias afinidades y no por las que tenía eh, las que moldeadas, lo que me moldeaban en el entorno, pues ni el nacionalismo, ni el catolicismo, ni tampoco sentir, bueno, tiene que ser mi equipo de fútbol, que está también, claro, pues, el deporte es un elemento muy arraigado en la cultura popular, pues tampoco podía ser mi equipo, el de esta ciudad, etcétera. Y entonces, bueno, pues vas creando tu propio lugar y eso lo que crea los conflictos de si puedes ya encontrar tu lugar en torno social. Y yo creo que esa metáfora estaba muy subyacente en el Frankenstein de Mary Shelley y expresado de un modo en sentido más amplio incluso en la novela. Pero las adaptaciones pues, han ido por muy diferentes direcciones. La primera y más famosa de James Well con Boris Karloff, pues tuvo esa potencia para calar en el imaginario colectivo y se ha quedado todavía ahí.
y ese icono con esa caracterización física, pues ya es parte de la cultura popular. Y, y la verdad, pues no tiene nada que ver precisamente con lo que era la criatura en la novela, con esa criatura que es muy básica, que solo hace ruidos con su voz y parece casi que su cerebro es el de un niño de 8 meses. Y, y la verdad que, bueno, se explotó durante 2 décadas esa figura, luego hubo esa especie de relevo que se entró más en la figura del barón Frankenstein en las obras de Terence Fisher, las 5 que rodó para la Hammer, en donde también la primera criatura, la maldición de Frankenstein, pues tan diferente físicamente, pero también compartía esas características de criatura básica, también que se mueve con dificultad y solo emite gruñidos. Y luego así en otras obras, como la segunda y la cuarta, así un poco ahondaba en aspectos mucho más complejos como eso, el cerebro que se mete en otro cuerpo, por lo tanto ya no es el mismo cuerpo, es un cerebro en otro cuerpo, entonces se planteaban cuestiones mucho más sustanciosas, particularmente en el cerebro de Frankenstein, que me parece la más potente de las 5. Y bueno, pues luego eso, ha habido múltiples versiones, adaptaciones y variaciones. Eh, la de que rodó Kenneth Branagh en los 90, pues me parece que adolece de mucha ampulosidad, muy ampulosa y muy recargada, pues muy histriónica, por así decirlo, también cinematográficamente hablando. Y recuerdo aquella secuencia, cuando nace la criatura, el monstruo, con Robert De Niro y Branagh, los dos ahí es en una especie de líquido amniótico, los dos deslizándose, resbalándose, pero eso, la ampulosidad la vencía. Algo de ello también un poco afecta a la de Guillermo del Toro, que bueno, intenta conjugar ambas perspectivas, la del barón Frankenstein por un lado, sobre todo en la primera mitad, y luego la de la criatura, cuando se siente desamparada, pero la verdad es que no acaba de cuajar ya de entrada por ese prólogo en donde uno no entiende, bueno, es la elección de Guillermo del Toro, pero que te convertir a la criatura de Frankenstein aparentemente en alguien que eso que gruñe, que es capaz de mover, tiene una fuerza realmente tremenda y es capaz de mover un barco, da igual los disparos que le, que disparen, pues no parece que no le afectan, y tiene una especie de superpoderes esta criatura, pues la han calificado de esta manera, pero que me parece un poco, bueno, es el particular enfoque de Guillermo del Toro que ha querido dar con el personaje, pero no es particularmente el que me parece el más sugerente, porque al fin y al cabo, un poco como también él lo enfoca en el varón, pues esta especie de geográfica o de Prometeo, que al fin y al cabo, bueno, ¿cuál es nuestra mayor derrota ya anticipada? Que es la muerte, al fin y al cabo, un día desapareceremos. Y él, pues, es la idea que quiere vencer, cuando ya después de eso de la muerte de la madre, es el hecho de decir, bueno, puedo vencer a lo que parece que no se le puede vencer, que es la muerte, pues lo puedo eso, revivir con una criatura. Y es un poco su enfoque. Pero cuando ya pues irrumpe en escena el personaje femenino, la verdad que ahí no hay de entrada mucha química en la pantalla entre los dos actores o las dos figuras, y ahí empieza a perder pie la narración y ya poco a poco ya se va desequilibrando y bueno, pues ya la irrupción de la criatura, en principio como un bebé, eso que tiene que empezar a articular palabras y poco a poco se va convirtiendo en ese proceso de un adulto, pero evidentemente raro y con dificultades para adaptarse y además abandonado. Pero me parece que todas esas cuestiones pues no las aborda con la suficiente complejidad, de nuevo pues muy tendente a la ampulosidad también, a cierta grandilocuencia y desmesura que un poco, que por muy potente que sí que sea el diseño visual y muy atractivo, eh, dramáticamente pues no acaba de funcionar ni como atmósfera tampoco, ni por un lado, ni como tampoco desarrollo dramático o conflicto dramático. Así que me parece pues una película un poco frustrada, de nuevo, pues eso, un intento de acercamiento más con su particular enfoque, pero no, me parece que está lejos de las obras más destacadas que han abordado la figura de Frankenstein. Desde luego, antes que he mencionado a Tim Burton, es mucho más potente, mucho más sugerente su variación singular con Eduardo Manos Tijeras o incluso con el perro, tanto el cortometraje como el largometraje que hizo de Frankenweenie. Bueno, pues hasta aquí este capítulo del cine de Solaris
Y bueno, pues os deseo que disfrutéis de una estupenda semana y que seáis lo más amables y empáticos posible. Pues muy buenos días.